En la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas pugnaban por imponer su poder en todo el mundo. Presentes en América y en Asia desde finales del siglo XV, su introducción en África estaba limitada a diversas regiones costeras. Si acentuamos la ocupación francesa de Argelia, la expansión holandesa y luego británica en el extremo más meridional del continente. Se trataba de enclaves para asegurar las rutas marítimas y comerciales, principalmente a través de las vías fluviales con el interior del continente. Esta situación cambió a partir de los años 80, cuando diversas circunstancias aumentaron el interés de los europeos por África. Las potencias iniciaron entonces una carrera para ocupar el continente. Hacia 1880, la penetración europea estaba limitada a la costa africana. Los primeros en establecer enclaves costeros habían sido los portugueses y los españoles a partir del siglo XV. A ellos se sumaron holandeses, daneses, franceses y británicos. Estos europeos se lucraron con el comercio de esclavos, un negocio muy rentable también para los árabes y sus intermediarios africanos. Al tráfico de esclavos dirigido hacia el norte a través de las rutas transsaharianas y hacia el Océano Índico se sumó el que, promovido por los europeos, transportó a millones de africanos a América entre el siglo XV y la supresión de la esclavitud en el siglo XIX. Pero la abolición de la esclavitud no supo el fin inmediato del tráfico con seres humanos. La trata se mantuvo tanto en dirección a América como en el interior del continente africano. El Canal de Suez se inauguró el 17 de noviembre de 1869 y su impacto sobre el comercio internacional fue decisivo, reduciendo el viaje entre Gran Bretaña y la India a poco más de un mes, cuando con anterioridad a su construcción era de unos 5 meses. Apenas había pasado unos años cuando en 1875 el endeudado gobierno egipcio se vio obligado a vender sus acciones de la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez. Gran Bretaña las compró y se convirtió en el principal accionista. La Convención de Constantinopla en 1888 estableció la libertad de navegación, pero el control del canal estaba ya en manos británicas. Francia no ofreció más resistencia a la dominación británica sobre Egipto, que se convirtió en un objetivo prioritario de la política exterior de Londres. Para el último cuarto del siglo XIX, las potencias europeas estaban en condiciones de ocupar África. Los viajes de exploración promovidos por las sociedades geográficas habían proporcionado un mejor conocimiento del continente. También fueron fundamental los avances de la medicina, que redujeron la elevada mortalidad que las enfermedades tropicales causaban a los europeos. El paludismo o malaria, enfermedad del sueño o la fiebre amarilla afectaban a la población africana, pero eran enfermedades ya endémicas y los africanos habían desarrollado cierta inmunidad hacia ellas. Sin embargo, los europeos, pocos acostumbrados a ellas, estaban expuestos y morían en gran número. Los progresos en medicina ayudaron a conocer mejor estas enfermedades y sus causas de transmisión, reduciendo la tasa de mortalidad en los europeos. Británicos, franceses, portugueses y españoles comerciaban en las costas que se extienden entre el monte Camerún y la desembocadura del río Congo, cuyo estuario era un punto neurálgico para el comercio con el interior del continente. Lo esperado hubiera sido que los europeos compitieran por establecer sus áreas de influencia en la cuenca del Congo, pero este proceso se vio interrumpido por la construcción de una colonia tan singular como extensa, el Estado Libre del Congo, posesión personal de Leopoldo II, rey de los belgas, que frustró las esperanzas de expansión de los franceses desde Gabón y de los portugueses desde Angola. Hasta entonces, Alemania no había tenido interés en el continente africano. Su canciller no era partidario de un imperio alemán en África, pero terminó cediendo. Una industria en auge como la alemana exigía materias primas, mano de obra y mercado, así como lugares donde invertir. Una demografía potente precisaba de nuevos territorios que poblar, y se necesitaba un proyecto exterior que aglutinase a los alemanes y le hiciera olvidar los problemas internos.
Alemania tenía que jugar muy bien sus cartas con los franceses, al tiempo de intentar debilitar a los británicos. Así fue como el Imperio alemán apoyó las conspiraciones de Francia en África, tanto en cuestiones del Congo como en los litigios sumergidos en el África Occidental. Bismarck estaba convencido de que tener a los franceses ocupado en el reparto de África distraería su atención del propósito de recuperar Alsacia y Lorena. Por estas razones, Alemania se incorporó al reparto de África. La Conferencia de Berlín tuvo lugar entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, y aunque el peso de las decisiones recayó en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal y la Asociación Internacional del Congo, tuvieron también presentes representantes de Bélgica, España, Italia, Estados Unidos, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Rusia, Suecia y Dinamarca. Cuantos más países firmasen, mayor legitimidad tendrían los acuerdos finales, pero nadie representó a los principales afectados, los africanos. Durante más de 3 meses, las potencias coloniales discutieron sobre cómo repartirse África. Se trataba de asegurar la libre navegación y el comercio en los grandes ríos africanos que desembocaban en el Océano Atlántico, el Níger y el Congo. Fijar las normas básicas a la hora de legitimar la ocupación de un territorio y dar solución a la cuestión del Congo. En África del Norte, Gran Bretaña aseguró su control sobre Egipto y el Sudán. Francia ya poseía Argelia y Túnez, estableció su protectorado sobre Marruecos, salvo una franja norte que quedó en manos de España, e Italia se apropió de Libia. Fue un reparto conflictivo, pero la diplomacia y la presión del más fuerte evitaron un enfrentamiento armado. Al final se distribuyó de la siguiente manera: Alemania se quedó con Camerún, Togo, Burundi, Ruanda, parte de Nigeria, parte de Ghana y casi toda Tanzania. Bélgica se quedó con el llamado Congo belga. España recibió parte de Marruecos, el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Finalmente Francia con Túnez, Argelia, parte de Marruecos, Benín, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Níger, Senegal, Gabón, República Centroafricana y Madagascar. Italia con Libia, Eritrea y parte de Somalia. Portugal con Angola, Mozambique, Guinea, Cabo Verde y Santo Tomás y Príncipe. Finalmente, Reino Unido con Egipto, Sudán, Kenia, Sierra Leona, Gambia, Zambia y Nigeria, entre otras. Durante más de 4 décadas, los europeos impusieron sus decisiones en suelo africano. Tras la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de prestigios de las potencias coloniales, la contradicción entre las democracias europeas y la situación política de las colonias, el proceso abierto por Naciones Unidas, la política exterior de los Estados Unidos y de la Unión Soviética en tiempos de Guerra Fría y la toma de conciencia independentista dieron paso al proceso de descolonización y el fin de la hegemonía blanca. La presencia de colonos europeos fue muy importante en Marruecos y Argelia, hasta el punto de consolidar su propia sociedad y ejercer ampliamente el poder sobre la mayoría musulmana. Marruecos y Túnez alcanzaron su independencia en 1956. Argelia la tuvo en 1962, tras una cruenta guerra entre 1954 y 1962. La descolonización de Magreb dejó abierto varios problemas territoriales a causa de la arbitraria delimitación de las fronteras coloniales, dificultando así las relaciones entre los estados magrebíes. Estos ambicionaban el control de los recursos naturales situados en los territorios cuya soberanía se discutían y avivaron estos litigios para eludir sus problemas internos. Más de 2/3 de las actuales fronteras africanas son herencia de la época colonial y solo 1/3 están claramente delimitadas. Es así como el pasado colonial sigue lastrando la historia de África, fruto de un reparto que extendió los intereses de las potencias europeas y nunca al de los africanos. Ha sido y es un factor desestabilizador del continente africano.